En el video de hoy te voy a enseñar los 5 tiempos verbales más útiles y más usados en inglés. Con estos 5 tiempos verbales podrás hablar sobre el presente, el pasado y el futuro. Es posible que ya hayas visto esta lista completa de los tiempos verbales en inglés. Tenemos 12 tiempos verbales y estos 5 de aquí son los más utilizados y los que aprenderemos hoy. El primer tiempo verbal que veremos es el presente simple. Lo usamos para describir hábitos, verdades generales o situaciones que no cambian. Por ejemplo, I want a cookie. I want a cookie. Quiero una galleta. I teach English. I teach English. Enseño inglés. Para conjugarlo, mantenemos la base verbal, want, teach, excepto para la tercera persona del singular, se añade una S o una ES al final del verbo. She wants a cookie. She wants a cookie. Ella quiere una galleta. He teaches English. He teaches English. Él enseña inglés. Para asegurarme de que obtengan la perspectiva más auténtica sobre los tiempos verbales, he decidido traer a alguien que los enseña todos los días. Heidi es una profesora de inglés de Cambly muy amigable y con muchos años de experiencia. Cambly es una plataforma de aprendizaje que te conecta con hablantes nativos como Heidi en tiempo real y a la hora que más te convenga. Hablar inglés es muy importante en el mundo de hoy y por eso Cambly nos está ofreciendo un 50% de descuento en esta nueva promoción. La educación es una inversión, así que invierte en ti mismo y usa mi código, este código de aquí, y haz clic en el enlace en la descripción de este video para aprovechar este descuento. Pero date prisa porque esta promoción relámpago solo durará 72 horas. Bueno, ahora veamos qué nos puede decir Heidi sobre el tiempo presente simple en inglés. Simple present is going to be, I think, one of the most utilized verb tenses, right? So this is, I eat apples, for example, or I walk home, right? And so this is a verb tense that is one of the first verb tenses that people are learning. If we can get this one down, this is a great start. Hay que tener cuidado y no confundirnos con los siguientes verbos irregulares. El verbo to be, por ejemplo, tiene 3 formas en el presente simple. Am, is y are. I am. He is. She is. It is. You are. We are. They are. El verbo have cambia a has con la tercera persona del singular. He has, she has, it has. Y los verbos modales como can, should, must, will, etc. no cambian en la tercera persona. El siguiente tiempo verbal es el simple past tense o el pasado simple. Lo utilizamos para describir acciones o situaciones que ocurrieron y finalizaron en el pasado. Por ejemplo, I wanted a cookie. I wanted a cookie. Yo quería una galleta. Añadimos una ed al final de los verbos regulares para indicar que estamos hablando del pasado. Wanted, wanted. Usamos la misma forma con todos los pronombres. I wanted a cookie. They wanted a cookie. She wanted a cookie. He wanted a cookie. Pero, a diferencia de los verbos regulares que simplemente añaden una ed al final del verbo para formar el pasado, los verbos irregulares no tienen una regla fija para cambiar al pasado. Por ejemplo, go se convierte a went, teach se convierte a taught y see se convierte a saw. Estos verbos simplemente se tienen que memorizar. Veamos lo que dice Heidi sobre esto. Repetition trains the brain. So those irregular verbs they require that repetition. I recommend that my students should be reading along with audiobooks. Audiobooks are a great way to put context around these words, right? So they're reading and looking at the word, and then they are also internalizing the pronunciation and the correct conjugation without trying. And that's important,
right? So, because language is also supposed to be something that you absorb. It's not only an intentional act of learning, it's also something that you need to absorb subconsciously. So, both, I think, repetition, audiobooks. Como ella dijo, lo importante para memorizar los verbos irregulares es la práctica y repetición. Voy a dejarles un PDF con los 50 verbos irregulares más comunes en la descripción de este video. Ahora, el presente continuo o present progressive. Este tiempo describe acciones o situaciones que están ocurriendo en este momento o son temporales. Añadimos ing al final del verbo para hablar en el presente continuo. We are learning English. We're learning English. Estamos aprendiendo inglés. Esa ing reemplaza a las terminaciones ando y endo en español. Aprendiendo, learning, cocinando, cooking, comiendo, eating. ¿Cuándo usar el presente simple y cuándo usar el presente continuo en inglés? The verb tense is going to give context. So if I eat or if I am eating, these are different. If I eat is, do I eat? Yes or no? Yes, I eat. If I am eating, it's giving you more context about the space of time when the eating is happening. If I am eating, that's happening now and it's ongoing during a specific time. Entonces, usamos el presente progresivo, el presente continuo en inglés para hablar de algo que está ocurriendo en este mismo momento. I'm eating, estoy comiendo. I'm sleeping, estoy durmiendo. I'm resting, estoy descansando. Y aunque generalmente se utiliza para el presente, también se usa para hablar de planes futuros que ya han sido decididos o confirmados. Por ejemplo, we are meeting tomorrow. We're meeting tomorrow. Nos vamos a encontrar mañana. We're meeting tomorrow. También lo usamos cuando una situación es temporal y no habitual. Por ejemplo, she's living in Paris for a month. She's living in Paris for a month. Ella está viviendo en París por un mes. Temporal, for a month, por un mes. Bueno, ahora pasemos al próximo tiempo verbal, el futuro simple. Lo usamos para hablar sobre acciones o situaciones que ocurrirán en el futuro. Usamos el verbo auxiliar will antes del verbo principal para hablar del futuro. I will call you tomorrow. I will call you tomorrow. Te llamaré mañana. En español cambiamos el verbo llamar a llamaré, llamará, llamaremos, llamarán. Pero en inglés no cambiamos el verbo. Simplemente ponemos will antes del verbo para hablar del futuro. Mucho más fácil. Y lo hacemos con todos los pronombres. I will call you, she will call you, they will call you, etc. Ahora, otra forma de expresar el futuro en inglés es usando going to, going to. Quiere decir voy a, vas a, vamos a, etc. I'm going to call you tomorrow. I'm going to call you tomorrow. Te voy a llamar mañana. I will call you tomorrow. Te llamaré mañana. I'm going to call you tomorrow. Te voy a llamar mañana. ¿Hay alguna diferencia entre will y going to? I do think that they are interchangeable to an extent. However, I think that will generally comes off to, at least for a native speaker, it comes off with an understanding that something is certain. It comes off with more certainty, right? And going to is an intent to do something that may or may not happen, right? I'm going to go to the store. Okay, but I will go to the store is an affirmation with more certainty. So it's also just that extra piece of information. Y finalmente tenemos el presente perfecto. Usamos este tiempo para describir acciones que comenzaron en el pasado y continúan hasta ahora o tienen relevancia en el presente. Por ejemplo, I have lived here for 10 years. I have lived here for 10 years. He vivido aquí por 10 años. I have lived here for 10 years. Usamos el auxiliar have con I
you, we y they. Y has con los pronombres he, she, it. Have o has quiere decir tener como verbo principal. Pero en este caso, como verbo auxiliar, quiere decir has, ha, han, hemos. El presente perfecto se forma utilizando el verbo auxiliar have o has, seguido del participio pasado del verbo principal. Por ejemplo, I have eaten. Eaten es el participio pasado del verbo eat. He comido. I have eaten. She has gone. She has gone. Ella ha ido. Gone es el participio pasado de go. And the challenge here is the student understanding what the past participle is. So this is where the repetition actually becomes necessary, unfortunately. But it's important for the student to be able to access that in order to correctly build a sentence with the present perfect. I have played, I have walked, I have said or done. Absolutely learning the participle first is required before students are able to branch out and learn this new verb tense. Sí, como ella dijo, es muy importante aprender el participio pasado del verbo principal, especialmente cuando se trata de los verbos irregulares. Como ya les dije, les voy a dejar un PDF en la descripción de este video para que practiquen los verbos irregulares en todas sus formas. Una de las funciones más comunes del presente perfecto es mostrar cómo una acción pasada tiene relevancia o conexión con el presente. I have finished my homework. I have finished my homework. He terminado mi tarea. Se usa también para hablar sobre experiencias que hemos tenido en algún momento de nuestra vida sin especificar cuándo. Por ejemplo, she has visited Paris. She has visited Paris. Ella ha visitado París. No sabemos cuándo, pero en algún momento pasó. Finalmente, es importante saber palabras como already, yet, just, ever, never y since, porque son comunes en oraciones en el presente perfecto. Por ejemplo, have you already eaten? Have you already eaten? ¿Ya has comido? Have you ever done this? Have you ever done this? ¿Alguna vez has hecho esto? Since y for se usan para indicar el inicio de la acción o la duración de la acción. Por ejemplo, I have known her since 2010. I have known her since 2010. La conozco desde el 2010. They have been married for 5 years. They have been married for 5 years. Han estado casados durante 5 años. Bueno, espero que hayan aprendido mucho en este video. Muchas gracias por acompañarme y muchas gracias a Heidi por su ayuda y a Cambly por patrocinar este video.